Bueno, pues mientras se prepara la primera presentación, permítanme que les presente en primer lugar a Raquel Ejerique. Raquel Ejerique, que está ya con nosotros, es actualmente es adjunta al director de eldiario.es. El diario.es es un diario digital español de gran alcance y de gran impacto. Y Raquel Ejerique se encarga de temas de investigación y ha participado en la cobertura periodística del impacto de la Dana durante este año. Colabora habitualmente en programas de actualidad, en televisión española y sobre todo también en la televisión La Sexta, que es una cadena privada española muy importante. Y además, y es por esto por lo que también pensamos que era importante su mirada, ella es profesora de la Universidad de Valencia en el grado de periodismo de nuestra universidad. Imparte clases y al mismo tiempo investiga sobre la estrategia comunicativa de la tragedia de Valencia. Entre 2000 y 2023 dirigió informativos de la televisión pública valenciana, la directora de la televisión pública regional. Dirigió informativos, ha sido ganadora de distintos premios reconociendo su trabajo, 3 o 4, y nominada a la mejor cobertura de los premios Gabriel García Márquez como autora del caso Cifuentes, que fue muy importante en el ámbito español, y al mismo tiempo, pues sobre todo, está en un equipo de investigación que trabaja desde el departamento correspondiente en el impacto de la Dana, el análisis que hacen de cómo se establecieron estrategias de comunicación, me atrevería a decir, de desinformación en relación con la Dana. Hablará primero, no obstante, nuestro colega. Raquel hablará en segundo lugar. ¿Presentas a nuestro colega? Sí, muchas gracias. Pues damos la bienvenida a Jaime Prats, que es licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Periodismo, al máster del Periodismo del País y la Universidad Autónoma de Madrid. Jaime ha dedicado su vida profesional al periodismo, ha estado entre el periodismo escrito y la comunicación institucional. En una primera etapa fue redactor del diario El País durante 15 años, en los que desde la sección Sociedad se dedicó fundamentalmente a la sanidad y la información científica, y a lo largo de los últimos 10 años ha pasado por la Dirección de Comunicación de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, del Ministerio de Sanidad, y actualmente es responsable de comunicación institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, desde donde ha coordinado la comunicación del asesoramiento científico que ha prestado el CSIC en las emergencias de la Dana de Valencia o los incendios forestales de este pasado verano. Yo quiero agradecer a Jaime y al CSIC por la disposición de colaboración con la UNAM. Hace algunos meses la presidenta del CSIC estuvo en la rectoría de la UNAM en la Ciudad de México firmando un convenio, y cada que tenemos alguna actividad científica el CSIC nos sugiere a distintos investigadores, en este caso a un periodista, lo cual enriquece nuestro trabajo y nuestra vinculación como Universidad Pública Mexicana con las instituciones científicas y las universidades en España. Así que es una relación muy fructífera de la que estamos pues muy agradecidos. Adelante, Jaime. Bueno, muchas gracias a la UNAM y a la Universidad de Valencia por contar con el CSIC. Entonces, mi idea un poco aquí es hablaros primero del CSIC. ¿No me oís? Me lo acerco. Vale, perdonad. Bueno, hacer una introducción del CSIC, por si no lo conocéis. Cómo enfocamos desde el CSIC el asesoramiento científico, especialmente en cuestiones de emergencia. Cómo se ha reforzado en los últimos años esta respuesta, cómo también lo hemos abordado desde el punto de vista comunicativo, ¿no? Unas cuestiones que cada vez son más frecuentes, como todos sabéis, por la situación de emergencia climática en la que nos encontramos, y bueno, pues cómo estamos reforzando las estructuras para responder a esta cuestión, ¿no? Entonces, primero, bueno, quería hablaros un poco del CSIC para que no lo conozcáis. Es la primera institución pública de investigación de España, la tercera de Europa, la sexta en el mundo.
17.000 investigadores que abordan todos los campos del conocimiento que se os puedan ocurrir, lo cual bueno, pues nos permite, en el campo del asesoramiento científico, ser muy potentes porque podemos responder a cualquier tipo de emergencia que se produzca con investigadores de primera línea. Entonces, tenemos esta virtud de la diversidad disciplinaria, pero también la virtud de la diversidad territorial. Es decir, tenemos implantación territorial en todas las comunidades autónomas. Entonces, esto da una riqueza a la organización extraordinaria. Yo creo que pocas organizaciones de este tipo estatales tienen arraigada este concepto de diversidad, ¿no? De multidiversidad, si queréis, que es muy interesante y da muchas capacidades y permite, bueno, interlocución con muchas organizaciones, entidades, administraciones, cercanía, conocimiento de muchos territorios, con lo cual nos permite ser muy sensibles y conocer muchas realidades, ¿no? Como veis, bueno, también en Roma tenemos una sede en la Antártida, en fin. Vale, entonces, ¿qué persigue el CSIC? Vale. ¿A qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos al fomento, la coordinación, el desarrollo, la transferencia, la difusión de la investigación científica y tecnológica multidisciplinar para contribuir al avance del conocimiento, al desarrollo económico, social y cultural y la formación de personal y asesoramiento a entidades públicas y privadas. Vale, pero todo este párrafo, ¿qué quiere decir? Realmente, ¿qué hacemos? ¿No? En directo, lo más concreto, básicamente lo que hacemos es generar conocimiento en todas estas áreas de las que os hemos hablado, que es por lo que se nos conoce. Pero también transferimos conocimiento, que es una cuestión, como sabéis, España es muy buena generando conocimiento, pero le cuesta más la transferencia, ¿no? El from lab to fab, este famoso estadounidense, bueno. Entonces, estamos impulsando también la transferencia. Se ha creado una vicepresidencia de transferencia recientemente para abordar todas estas cuestiones que, como veréis, hemos aplicado también en la DANA. Y estamos últimamente, bueno, en los últimos años, impulsando mucho la tarea de asesoramiento científico-técnico, que es de lo que vamos a hablar aquí más, relacionada básicamente con trasladar las evidencias científicas, poner a disposición y traducir las evidencias científicas a la ciudadanía y a los tomadores de decisión para que puedan adoptar las mejores decisiones informadas. Las tomarán o no las tomarán, pero nosotros estamos ahí para ofrecérselas, ¿no? En todos los campos. Entonces, esta es una cuestión que bueno, está en el estatuto, el tema del asesoramiento científico, con la integración de los centros nacionales, no sé si conocéis, el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, el IGME, el Instituto Geológico y Minero de España, son unas entidades que tenían una gran función de asesoramiento, sobre todo a la Administración, se incorporaron al CSIC y esto da un impulso a partir del 21-22 en la tarea de asesoramiento, no solo de los centros nacionales, sino de toda la organización. Una de las medidas que hemos adoptado es esta, que va directamente relacionada con esta cuestión, que es unos números de una colección que se llama Science for Policy, es decir, de asesoramiento científico y de poner a disposición, lo que os decía, de la ciudadanía, de la sociedad en general y especialmente de los políticos, de las personas que gestionan, que tienen que tomar las decisiones, las evidencias científicas sobre una serie de cuestiones que nos parecían especialmente relevantes, ¿no? Y aquí tenéis la colección, próximamente se va a completar con unos números más. Lo que hacemos es todo el conocimiento de todos nuestros investigadores, condensarlo, por ejemplo, en temas de riesgo volcánico, aquí los veis, tema de contaminación por plásticos, bueno, incendios forestales, es decir, una serie de cuestiones que nos parece que es relevante que condensar el conocimiento y trasladarlo para la gente que tenga que tomar decisiones, bueno, pues tenga este apoyo, ¿no? Y aportar argumentos científicos a los debates políticos y sociales. Es decir, facilitar a la gente el acceso a la información. También formamos parte del ecosistema de asesoramiento científico que ha puesto en marcha el Gobierno recientemente. Conoceréis probablemente la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico. Bueno, nosotros damos apoyo con un equipo en el CSIC, que se complementa entre la gente que está
en la Moncloa y en el CSIC, con asesores en los ministerios que sabéis que también se han introducido para hacer esta labor de asesoramiento científico y prestar evidencias a, bueno, pues a los gabinetes de los ministerios, ¿no? In situ. Y una tercera parte, que será en lo que nos vamos a centrar, que es la referida al protocolo de asesoramiento en desastres y emergencias del CSIC, que es el que ha intervenido en la DANA y en algunas otras emergencias climáticas. Entonces, el CSIC trabajó intensamente en otras emergencias, especialmente en la de La Palma, y fruto de ese trabajo y de la evidencia de que cada vez va a ser más necesario intervenir y prestar asesoramiento científico en emergencias, pues por el tema de que estabais hablando de cambio climático y eventos extremos que van a suceder cada vez más, es decir, esto no es secreto, decide sistematizar la forma de intervenir. Es decir, en lugar de plantearse desde cero la intervención cada vez que se nos requiere asesoramiento, nosotros nos organizamos y hacemos un protocolo para estar preparados y tener perfectamente planificados los pasos a tomar en el momento que cualquier administración levante el teléfono y diga necesitamos ayuda científica para tomar decisiones sobre esta cuestión. Entonces, se elabora este protocolo de forma que, ya os digo, de forma inmediata nos activamos. Aquí voy a hacer un inciso y voy a hablar del plan que tiene la Comunidad Canaria, que me parece muy interesante, del Plan Especial de Protección de Volcanes, en el sentido de cómo tienen ellos interiorizado la importancia del asesoramiento científico y de incorporar las evidencias científicas en la toma de decisiones, ¿no? Como veis, hay un comité asesor y un comité científico integrado en la estructura del plan. ¿Esto qué quiere decir? Que cuentan desde el principio con que van a tener en sus equipos de dirección a científicos para que les ayuden a tomar decisiones. Es decir, no va a ser una cosa que improvisen y que sientan la necesidad que en algún momento necesitan y van a llamar. No, ellos lo tienen perfectamente ya interiorizado, ¿no? Que esto hubiera venido muy bien en otras emergencias. Es decir, desde el principio, en los equipos de gestión de la emergencia, saber que necesitan a gente de científicos que les asesoren. Entonces, como veis aquí, está un poco pequeño, pero en el comité asesor está el CSIC, junto a la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, etcétera, y en el comité científico hay 7 miembros, 3 de ellos del CSIC, 2 de centros nacionales y 1 del CSIC. Esto me parece muy relevante, porque las decisiones son compartidas, por lo menos son oídas, pero dentro de una estructura estable, ¿no? Y a la hora de comunicar, por ejemplo, se comunica muchas veces en La Palma estaba el portavoz político y el portavoz científico, perfectamente unidos, y antes habían tenido una reunión y el portavoz científico le iba asesorando. Ahí sabéis, en fin, el tema de emanaciones de gases, tipo de lava, cómo puede ser, si es más o menos explosiva, hacia dónde va a ir, hacia dónde va a discurrir, qué caminos se van a cerrar. Todas estas cuestiones necesitan científicos para que les digan dónde va a ser la erupción, ¿no? Más probable, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí había una relación muy buena y esto me parece que es un punto muy interesante para contemplar en planes de emergencias, ¿no? De otras administraciones. Que lo tengan muy claro desde el principio, vamos a necesitar científicos y contar con la evidencia científica. Si queréis, este es un vídeo sobre el trabajo que realizamos como asesores. Durante una emergencia, cada decisión cuenta. Disponer de información basada en evidencias científicas es fundamental para mejorar la toma de decisiones en un entorno de crisis e incertidumbres. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la principal entidad pública de investigación en España. El CSIC cubre todas las ramas del conocimiento, cuenta con delegaciones en cada comunidad autónoma y dispone de grandes infraestructuras, laboratorios y servicios científico-técnicos de vanguardia. Estas capacidades hacen del CSIC un referente en el campo del asesoramiento científico. De acuerdo a su estatuto, el CSIC tiene entre sus funciones la de informar, asistir y asesorar en materia de ciencia y tecnología a entidades públicas y privadas, y específicamente contribuir a la definición de las políticas públicas para prevenir o paliar desastres naturales y otras situaciones de emergencia nacional.
Esta tarea no es nueva. El CSIC ha tenido un importante desempeño en crisis pasadas como el desastre de Aznalcóllar, el vertido del Prestige, el COVID o la erupción del volcán de La Palma. Fruto de esta experiencia acumulada y consciente de la importancia de contar con procedimientos lo más ágiles y efectivos en las labores de asesoramiento científico, el CSIC ha dado un paso adelante. La institución aprobó en abril de 2024 la creación de un comité de asesoramiento en desastres y emergencias y un protocolo de actuación que permite activar a su personal rápidamente durante una emergencia. Con ello se pretende promover y mejorar el asesoramiento del CSIC durante todo el ciclo de la gestión de las emergencias, desde el análisis y evaluación de los riesgos, pasando por el asesoramiento en emergencias y desastres, hasta los procesos de recuperación. Bajo este nuevo marco, el CSIC ha intervenido en las inundaciones causadas por la Dana en Valencia en octubre de 2024. Más de 200 trabajadores y trabajadoras de una treintena de centros e institutos del CSIC participaron activamente a lo largo de más de 5 meses en tareas de apoyo científico-técnico relacionadas con la emergencia. Se desarrollaron tareas relacionadas con la monitorización medioambiental de suelos, agua y aire, la vigilancia costera por parte de buques oceanográficos, el diseño de modelos aéreos de zonas afectadas, el desarrollo de productos para extraer lodo o combatir las humedades resistentes y la reutilización de lodo para elaborar elementos constructivos o de residuos para combustible. Más recientemente, el Protocolo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias, PADE, también se ha activado para prestar asistencia en la evaluación de los daños provocados por los incendios forestales del verano de 2025. El procedimiento de actuación del CSIC es el siguiente. Cuando se requiere asesoramiento, se activa el protocolo y se forma un grupo de asesoramiento en desastres y emergencias específico para cada emergencia. Este grupo cuenta con un coordinador, equipos de gestión, de riesgos laborales y de comunicación. Pero el núcleo del grupo de asesoramiento está formado por los equipos de gabinete y operativos, integrados por personal experto en las disciplinas científicas y tecnologías relacionadas con la emergencia, ya sean especialistas en vulcanología, oceanografía, sismología, incendios forestales, hidrología o cualquier otra área del conocimiento. En función del tipo de desastre, se definirá el perfil del personal especializado que ofrecerá un apoyo experto para, desde su experiencia y con el aval de la evidencia científica, ofrecer respuestas ágiles y adaptadas a las necesidades específicas de la emergencia. Además, el CSIC aporta su capacidad de generar nuevo conocimiento durante la emergencia, adaptándose y contribuyendo activamente a la comprensión y gestión de la crisis en tiempo real. La experiencia previa del CSIC y la formación y preparación de su personal en emergencias servirá para seguir mejorando la respuesta del CSIC ante futuras intervenciones, fortaleciendo el papel de la institución como agente clave en el asesoramiento en la gestión de la emergencia a través de la evidencia científica. Bueno, yo creo que es un poco largo, pero vemos muy bien, además sobre el terreno, la intervención, dónde participa el CSIC y en qué consiste nuestra labor. Esto simplemente es para enseñaros que comunicación está integrado en los equipos, como un equipo más. Participamos en todas las reuniones, con lo cual nos permite tener conocimiento de primera mano, detectar las cuestiones que puedan ser... que puedan tener relevancia informativa para contarlas, planificar, por ejemplo, comunicación, etcétera, ¿no? Como os contaba, un pequeño apunte ya hablando del tema de comunicación, de la emergencia, de la intervención del CSIC. A nosotros, como CSIC, es una actividad estratégica el tema de asesoramiento en emergencias y desde comunicación también, porque nos permite, consideramos que tiene varias ventajas, ¿no? En un momento en el que los medios de comunicación están muy pendientes de la emergencia, es más fácil que nos hagan caso. Muchas veces esto nos pasa, consideramos que tenemos cuestiones muy relevantes que traten los medios de comunicación, pero a lo mejor esto no entra en su agenda, no les interesa. En este caso es mucho más fácil que te presten atención y entonces contarles cuál es tu labor, ¿no? Explicamos además qué es el CSIC más allá de por lo que se nos conoce, que es por generar conocimiento. También tenemos esta capacidad de asesorar, ¿no? de prestar asesoramiento científico y prestar evidencias.
se permite para reivindicar, es decir, somos un organismo público, entonces el sentido de servicio público podemos ofrecer también una emergencia. Es decir, no solamente están los bomberos, la policía, en fin, los científicos, los investigadores salen de sus laboratorios, se van al terreno y desarrollan productos a partir de todo el trabajo que tienen elaborado previamente, que es lo que nos pasó, por ejemplo, con los espesantes para facilitar la extracción de lodo en garajes, es decir, de participar y ayudar a la ciudadanía a aportar soluciones prácticas y concretas, ¿no? Para resolver problemas concretos que puedan parecer. Esto es, bueno, sabéis también, es un poco lo que sucedió con la vacuna de la ARNM, era un desarrollo que llevaba tiempo trabajándose, orientado más bien a tratar problemas oncológicos, surge el COVID, se adapta y todo ese trabajo previo, que esto enlaza con lo siguiente, es decir, de toda la investigación básica que muchas veces pues no sabes, es más complicado de vender, de explicar en qué consiste, bueno, pues todo este trabajo previo sirve para aportar soluciones luego de los expertos en la materia, ¿no? En cuestiones de este tipo. Destacamos este valor de inversión en ciencia y en ciencia pública, a pesar de que nos financiamos en un 60%, pero en fin, es muy relevante como organismo público de investigación. Y luego también nos permite dar un contenido transversal de la comunicación, porque hablamos de nosotros como institución, comunicación institucional, del CSIC, la participación, pero del contenido científico, es decir, los desarrollos científicos que hacen nuestros investigadores, de transferencia, de soluciones concretas. Hubo unos tratamientos también contra mohos resistentes que desarrollaron también investigadores del CSIC, a nivel de comunicación interna nuestra, para bueno, estar coordinados y saber todos lo que hacemos entre todos, y luego el reconocimiento social de la ciencia, que es muy relevante también. Entonces, creemos que contribuye también a que la gente perciba la importancia de la intervención de los científicos en situaciones de emergencia, ¿no? Con soluciones concretas, prácticas, y es decir, era muy interesante ver a compañeros nuestros, nos íbamos a garajes, a viviendas, plantas bajas arrasadas, llenas de humedad, resistente, no había forma de irse, probar sus productos y cómo la gente nos abría las puertas. No, venía a mi casa, yo también tengo problemas de humedades, probad aquí y tal. Es decir, una interacción muy, muy interesante, ¿no? Bueno, pues eso creemos que es muy importante trasladar, ¿no? Estas son las activaciones que hemos tenido del GADE ya, como veis son unas cuantas. La actividad más intensa ha sido en la Dana y en el incendio de las médulas, y esto muy brevemente vamos a pasar un poco en fin, el impacto en comunicación que hemos tenido de la actividad. Por ejemplo, en la Dana, como veis, el 30 de octubre ya comunicamos que nos habíamos activado. Esto es el día siguiente a la riada, es decir, lo que nos permite este protocolo es esta inmediatez y esta capacidad de reacción, bueno, pues absoluta, ¿no? Entonces, el primer momento, las comunicaciones y la actividad tiene que ver más con los efectos de la Dana, es decir, qué es lo que ha sucedido, explicar lo que ha sucedido. Aquí tenemos los expertos en hidrología, en la evaluación de daños inmediatos, especialistas del Torroja, el Instituto de Construcción, revisando puentes, la situación de puentes. Hicimos un visor de todo el Barranco del Pollo, comparando la situación previa con la posterior, dando herramientas de análisis y de ayuda a las personas que tenían que tomar las decisiones. Con el vídeo nos lo pasamos. Se ha colgado esto. Vaya. Bueno, no sé, se ha colgado. Bueno, en fin. ¿Se le damos tiempo? ¿Se ha colgado? Sí. Bueno, esta es la primera etapa. En la segunda etapa, los trabajos estaban más orientados a la reconstrucción, con lo que os comentaba de prestar... A ver, si volvamos a... ¿Me está haciendo caso? ¿Querías proyectar un vídeo? ¿Que lo conoces? No. ¿Querías proyectar un vídeo? ¿Querías proyectar un vídeo? No. Ah. No te deja. Se ha colgado por alguna razón. ¿Ahora qué quieres hacer? ¿Eliminar esto? No, hacer la pantalla completa. F5. F5, es verdad. Esa me la debía haber sabido.
Muy bien, bueno, nada, vamos pasando rápido. Este es el impacto que tuvimos en medios, como veis, bueno, pues en el país, en todas las acciones. Esto era un vídeo de Antena 3. Este es el primer resumen de intervención que hicimos, 150 personas. Estamos en noviembre, ¿eh? Esto es un mes después. Ya había 150 personas desplazadas, trabajando. Esto es lo que os hablaba de las tareas de posemergencia. Es decir, la primera fue la reacción inmediata, luego pues desarrollo de espesantes, el análisis de impacto medioambiental, productos antimolla, antihumedad, empleo de residuos como combustible, es decir, darle utilidad a los lodos, que hay un proyecto también en Catarroja para construir mobiliario urbano a partir de los lodos desarrollados, ¿no? Entonces, que esto bueno, en breve se presentará. Esta es la noticia que hicimos del tema de los materiales de lodos. Los medios salimos en todos los informativos nacionales y luego, muy relevante también para nosotros, por lo menos, nos sacaron esto es El Hormiguero, o sea, trascender un poco los medios de comunicación, o sea, los informativos, ¿no? Es decir, acceder a escenarios divulgativos en los que podamos también trasladar toda esta actividad que estamos haciendo. Cuatro de los científicos del CSIC. Aquí salían nuestros investigadores en plan estrellas y haciendo una demostración de cómo desarrollar nuestro producto para solidificar modos, ¿no? Entonces, también, bueno, esto es el primer paper surgido de todo este trabajo, lo que hablamos, la vertiente científica. Bueno, pues este está relacionado con el uso de los drones para hacer evaluación de acumulación de lodo, que es una cuestión muy compleja. Los primeros días era, bueno, ¿cuánto lodo hay? ¿Cuánto lodo ha movilizado la Dana? No lo sabemos. Bueno, pues hay herramientas a través de drones que se pueden hacer unas estimaciones bastante ajustadas, ¿no? Y entonces sacamos un paper relacionado con esta cuestión. Y este es el de hace unos días del año de la Dana. Recordamos que hay 5 proyectos vivos del CSIC relacionados con la Dana que aún seguimos trabajando y desarrollando bueno, pues, soluciones de ayuda a la reconstrucción, ¿no? Vale, entonces, ahora es para comentaros que también estamos trabajando en las médulas. También nos movilizó la Junta de Castilla y León y estamos ahí acabando el proyecto de intervención para la recuperación de la zona. Esta es la intervención que había en medios y básicamente esto es lo que os quería contar. Muchas gracias. Hay unos temas de desinformación que también nos han afectado, que no sé si queréis que hablemos luego, porque también fuimos víctimas de unas informaciones falsas, cómo reaccionamos y los problemas que yo creo, lo apunto simplemente, el tema de la desinformación aquí. Bueno, la dificultad que tenemos en un discurso cada vez más emocional como científicos, que nuestros argumentos se basan básicamente en datos. Entonces, en este entorno tan emocional de comunicativo, bueno, pues como comprenderéis, nos resulta un poco complicado muchas veces, ¿no? Es decir, reaccionar desde los datos a las emociones. Entonces, ¿cómo hay que buscar estrategias para, junto a los datos, introducir también este discurso emocional que soporte los datos, ¿no? Y que nos permita hablar en un lenguaje que sea entendible y que penetre a todas estas personas que con los datos no es suficiente o les rebotan o simplemente no les afectan, ¿no? Entonces, es una cuestión que yo me parece que es muy relevante también y que, si queréis, podemos hablar luego. Y luego el tema de cómo se invierte la carga de la prueba también en todas estas cuestiones. Es decir, muchas veces nos sentimos, cuando hay una información que nos afecta y no es falsa, tenemos que hacer un gran esfuerzo nosotros en rebatirla, cuando el esfuerzo tenía que hacerla la otra parte, en teoría, para justificar la acusación o lo que esté diciendo sobre ti, ¿no? Es decir, entonces es una situación que se ha normalizado, que a mí me parece también que es como muy peligrosa, ¿no? Y con esto ya os dejo y dejo a Raquel. Muchas gracias. Ayúdenme a cargar a Raquel, ayúdenme a cargar. Esto es más fácil, ¿no? Como les decía, la profesora de Jerique sí, y luego unidades USB las saco. ¿Sería eliminar para sacarla? No. Tenéis que ir a la flechita de esta pieza. Vale. Ya está. Perfecto.
Gracias. Bueno, a ver si funciona, porque sabéis que la pesadilla del periodista Porque es que se te haya borrado la entrevista que has hecho de 1 hora en la grabadora y que no te va. Pues imagino que la pesadilla del profesor, ¿no?, es intentar hacer esto y que no te funcione. Tienes que entrar por... Dime. Sí. La unidad. Tienes que entrar por... ahí por donde está el folder ¿el amarillo? No, el amarillo, ese. Y luego... Esto, ¿no? ahí más abajo vas a llegar hasta donde está tu pendrive. Esto. ¿Ya lo tienes? Sí, claro que sí. Y ahora tienes que clicar. F5, ¿no? para Es dicho. dejarlo limpio. Muy bien. Como les decía, la profesora Ejerique y su equipo llevan un año trabajando sobre esta parte de los efectos de la desinformación, las estrategias mejor, y ahora va a hacernos un balance después de un año. Bueno, la verdad que lo que sucedió en Valencia es una anomalía científica, o sea, una anomalía, digamos, climática, pero también fue una anomalía comunicativa, ¿no? Y en ese sentido decidimos, bueno, para los que no están muy familiarizados, lo que pasó básicamente, informativamente hablando, es que hubo muy poca información, tan poca que ni siquiera los periodistas, salvo quizás los que llevaban temas más locales o los de la televisión autonómica, estábamos suficientemente alerta de lo que podía pasar. Esto pasó porque tampoco las instituciones autonómicas, que son las responsables de una gestión de una emergencia, no trasladaron ni la sensación de peligro, ni a la ciudadanía, ni a los medios, ni siquiera se variaron las agendas ese día y digamos que todo sucedió en un punto negro, ¿no?, como el de los coches, de los espejos retrovisores, en los que las personas que tenían que evidenciar lo que estaba pasando, los comunicadores institucionales no lo hicieron o no lo hicieron suficientemente. Eso dio lugar, cuando hablaba Jaime de la desinformación, a una situación muy particular, porque la desinformación normalmente puede surgir entre particulares intentando fingir o perturbar una información que es real y oficial. Esa información real y oficial ese día o no sucedió o sucedió muy poco, de manera que todos esos desinformadores, esos buleros, tuvieron con la Dana una autopista enorme para ellos, porque claro, si la gente nos enteramos por la tarde de manera sorpresiva, mal y tarde, de lo que estaba pasando, eso genera una desconfianza en las instituciones que luego fue el abono necesario y fenomenal, la verdad, para que sucedieran todo tipo de bulos. Con esta intención de desentrañar exactamente qué hizo la Administración Pública Autonómica, que era la responsable informativamente, pues hicimos con el doctor Guillermo López, elaboramos un artículo en el que nos preguntábamos quién dijo qué. Y surgió una respuesta bastante sorprendente de la que nos encantará que seáis partícipes, porque cuando lo descubrimos, lo que pasó a partir de las 5 de la tarde, nos costaba incluso de creer, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir es que las vías de información a la sociedad, las vías más importantes, fueron Apunt, que es la televisión pública, que, bueno, la verdad que lo hizo bien porque quiso hacerlo bien. No tuvo ningún input de la administración pública. Esto es una zona de gota fría y, en ese sentido, los periodistas que estaban en ese momento, con mucha pericia, los directivos también, con mucha pericia organizaron ese día, bueno, ese día no, el viernes anterior, esto sucedió un martes, el viernes anterior ya se movilizaron equipos porque el grupo de meteorólogos, que son 5 meteorólogos de la televisión, alertaron que venía algo que podía ser realmente muy importante. La televisión pública hizo lo que no hizo la administración pública, que fue cambiar equipos, duplicar los turnos y para ese martes tener previstos equipos en la calle y equipos de edición extraordinarios. El problema es que Apunt es una televisión que ve muy poca gente en la Comunidad Valenciana. A mediodía ya se avisó desde meteorología en el programa Meteo, se avisó a la gente de que no saliera de casa, cosa que no había hecho la administración pública. Lo hizo la meteoróloga de Apunt, Victoria Rosselló, a la que, por cierto, prácticamente quieren despedir, ¿no? El problema es que, digamos, el emisor más eficaz de ese día, muy eficaz ese día,
lo vio ese día, que fue un día extraordinario, con una audiencia extraordinaria, 360.000 personas en el informativo de esa noche. Habitualmente tiene un 3% de media mensual de espectadores. El Día de la Dana tuvo un 12%, excepcionalmente, porque claro, cuando hay lluvias o fiestas locales o eventos autonómicos importantes, la gente conecta más. Pero es una televisión que tiene un rango de audiencia muy, muy bajo, de manera que la gran mayoría de la población valenciana, aunque tenía una información disponible, realmente no accedió, porque si hubiera accedido y la televisión hubiera tenido unas cuotas del 40 o 50%, ese día se habría salvado mucha más gente. Otra vía de información que utilizó también la Administración Pública Autonómica fue Twitter. Todo se hizo por Twitter. El perfil de emergencias de los avisos era en Twitter. Cuando se dijo sigan ustedes información oficial, se citó Twitter, bueno, X, antes Twitter. Según el barómetro del CIS, un 9,4% de encuestados en la Comunidad Valenciana declara usarlo. Eso quiere decir que hay un 91% de la población que tampoco pudo acceder a la regular, mala y ya por la noche un poco mejor información pública que se dio a través de esa red social. De manera que la primera pregunta es cómo tiene que comunicar una administración pública si verdaderamente quiere llegar a sus ciudadanos. La Administración Pública Autonómica llegó a esa conclusión muy tarde, de manera precipitada, ese mismo día, a las 8:11 de la tarde. Se dio cuenta, después de varios avisos de otras entidades que le decían, por favor, enviar un mensaje a los móviles, se dio cuenta que la manera más eficaz en el 2025 de llegar a todos los ciudadanos era enviar un mensaje al móvil. El problema es que lo envió muy tarde, a las 20:11, según la jueza del sumario de esta tragedia, habían muerto el 90% de las personas o más, con lo cual cuando llegó los fallecidos ya no podían salvarse. Pero además, desde el punto de vista comunicativo, y que es a lo que nos centramos en este artículo, el mensaje fue totalmente estéril, ¿no? Imaginaos que el mensaje de alerta, en vez de decir cuidado, llega una inundación, refúgiense en plantas altas, donde estén, dejen los coches, pues el mensaje en lugar de ese fue evite cualquier desplazamiento en la provincia de Valencia. Uno recibe esto y evidentemente desde el punto de vista de la comunicación es muy poco efectivo porque primero no te lo crees, segundo no te parece verdaderamente importante y tercero no te están dando una información fiable y real de los riesgos a los que te estás enfrentando. ¿Era un tema importante? Bueno, como os he dicho, en la televisión pública sí, para la mayoría de los valencianos no, y yo pongo, no sé, los valencianos que hay aquí sí podrían poner el mismo ejemplo. Yo pasé el día totalmente normal, sabía que había una dana, sabía que había una alerta roja, pero el problema es que no llovía en los lugares donde fue la máxima mortalidad. Y al final el ser humano, cuando no lo ve con sus ojos, le cuesta de creer si no se lo cuentan, ¿no? Tú ibas por la calle, no llovía, hacía incluso calor, un poco de viento, y era muy difícil que las personas detectaran que había un peligro. Lo detectaron, por ejemplo, las personas que conocen, y estamos en una facultad de geografía, las personas que conocen el territorio. Los agricultores lo detectaron en la ribera, que es una zona de inundaciones, sabían que era un día peligroso, digo, cultura popular, ¿no? O las personas que conocían los barrancos de la Comunidad Valenciana, que son extremadamente peligrosos. El resto de la población no tuvo, creo nunca, bueno, ya las pruebas me remito, ¿no? Nadie tomamos precauciones suficientemente. La mayoría de valencianos no tenían ese día ninguna sensación de peligro y su administración más cercana a la autonómica tampoco de ninguna manera les avisó. Era un día importante y he puesto un ejemplo que creo que resume bastante la comunicación institucional que tuvimos. A las 8:53 de la mañana, Carlos Mazón, que es el presidente de la Comunidad Valenciana, al elevarse el aviso a rojo, dice, por favor, prudencia en las carreteras. El siguiente tuit es de 12 minutos más tarde, con la agenda de ese mismo presidente, que está totalmente invariable, ¿no? Es la agenda de recoger un premio, de presentar una estrategia sanitaria, de reunirse con los sindicatos. Es un ejemplo porque ese día todos los emisores, los que podían haber sido emisores de información institucional, continuaron con su agenda. Asistieron a premios, asistieron a ruedas de prensa, asistieron a actos que nada tenían que ver con la dana, con lo cual generaron una sensación en la población de que no pasaba nada diferente de cualquier otro día. Para más INRI, los martes se reúne el Consell, el Gobierno valenciano. Ese martes hubo una rueda de prensa de más de una hora en la que se informó, la portavoz informó de asuntos
y a la DANA, a la alerta roja en ese momento que había, se dedicó 3 minutos y 30 segundos, concretamente porque lo hemos medido para este artículo frente a más de 1 hora de información sobre nuevas leyes o sobre otro tipo de iniciativas, ¿no? En Apunt, que es la televisión pública, sí había esa sensación de peligro. A las 10:38 están colgando vídeos de este calibre. En el 112, que es un organismo autonómico, y aquí viene la primera de nuestras sorpresas, el Consell, el Gobierno valenciano, no estaba dando ninguna información de peligro, pero su organismo de emergencias sí, pero estaba un poco predicando en el desierto, ¿no? Por la mañana, durante toda la mañana, ese organismo autonómico sí estuvo colgando en Twitter toda la información con vídeos, alertando de peligros y siguiendo muy de cerca, retuiteando a los bomberos, siguiendo muy de cerca durante toda la mañana toda la alerta roja y toda la DANA. Sin embargo, no tuvo ningún eco en el liderazgo político de la Comunitat Valenciana. Digamos que Emergencias fue por libre todo ese día, lo hizo muy bien por la mañana. Sus responsables de comunicación hay que felicitarlos porque lo hicieron muy bien, pese a que nadie se lo pidió, nadie les alentó y nadie les dio altavoz. Y aún así ellos cuelgan a las 10:22, por ejemplo, este vídeo en el que ya se ve clarísimamente que no estamos ante un día ni medianamente normal. Y luego está la EMET. La EMET es un organismo nacional, estatal, gobernado por un partido diferente, el Gobierno de España, por un partido diferente del Gobierno autonómico, que está en manos del Partido Popular, es un partido conservador, y en el Gobierno de España el Partido Socialista, que es un partido progresista. Este ha sido uno de los grandes problemas que hemos sufrido los periodistas y también cuando te pones a investigar, porque ha habido una batalla política constantemente en la que el Gobierno autonómico le ha querido echar la culpa a los organismos estatales. Sin embargo, cuando uno repasa lo que dijo uno, quién dijo qué, lo que dijo uno y lo que dijo el otro y en qué horarios, es bastante evidente que los organismos estatales, con todas sus mejoras posibles, que las hay, sí estuvieron a la altura, al igual que el organismo autonómico de emergencias. Y a las 11:44, la EMET, en la Comunitat Valenciana, aunque es un organismo estatal, lo puntualizo, dice algo que es escalofriante porque es justamente lo que pasó horas después y lo que mató a 229 personas y dejó a muchas otras con un trauma de por vida. Hablamos de los muertos, pero hay mucha gente que vio fallecer a sus hijos, a sus padres, a sus vecinos sin poder hacer absolutamente nada. Bueno, pues a las 11:44 este organismo dice hay que tener mucha precaución. En el litoral no llueve, o lo hace poco, pero en la costa llegan las ramblas muy crecidas, aunque no lleva mucha precaución. Es precisamente lo que pasó. La gente iba tranquilamente paseando por la calle, tranquilamente en su coche, cuando un tsunami, porque eso no fue casi ni una crecida, ¿no? La fuerza que llevaba 30 kilómetros por hora, un tsunami les arrasó y no les dio tiempo prácticamente a reaccionar. Entonces, informativamente hubo un silencio o una omisión absoluta de la obligación de informar, pero sí había organismos informando. Quien controlaba esos organismos, los periodistas de Apunt, salvaron muchos de ellos a sus familias y ellos mismos se salvaron, porque la gente que sí fue consciente de lo que estaba pasando y la pudo transmitir a familiares o amigos, sí se salvó, ¿no? ¿Hubo información institucional veraz y eficaz? Bueno, aquí falta un vídeo que por lo que no se ve, pero bueno, os cuento que es el presidente de la Generalitat a las 12 del mediodía, un poco antes, diciendo que todo está normal, que solo se han muerto unas cabras y que realmente, bueno, que está todo bajo control, que gracias a los servicios de emergencia. Y a la derecha lo que está pasando a la misma hora, exactamente a la misma hora, son imágenes de bomberos rescatando camiones o ya el propio 112, organismo oficial del señor que está hablando y minimizando todo, que está diciendo que hay personas atrapadas. A esa hora hay más de 3.000 llamadas en la centralita de emergencias. Y aunque es una pena que no se ve el vídeo, pero bueno, para que veáis un poco la asimetría, la confusión y el desconcierto que esto puede producir. El liderazgo político minimizando la tragedia y organismos autonómicos y de otro tipo contando que estamos en una situación totalmente... bueno, aparece aquí, no pasa nada. Para haceros una idea de la importancia de la información, que prácticamente creo que ni el mejor departamento informativo y de comunicación del mundo hubiera tenido dificultades ese día para poder informar y avisar a su población. Porque siendo este el mapa de la Comunitat Valenciana,
De 10 a 12 empieza a haber una emergencia en la Ribera, que es una zona inundable cuya población, falleció una persona, cuya población se salvó porque tienen una cultura popular del agua. De 10 a 12 sucede esto, la Generalitat Valenciana no acaba de reaccionar y a las 2 de la tarde se le está inundando Utiel con 2 crecidas, una que viene de las montañas y otra que viene del río, arrasando el pueblo directamente y arrasando una zona donde las personas que tenían cierta edad o que iban en silla de ruedas fallecieron. Hubo 6 fallecidos, todos personas mayores dentro de sus propias casas, cuando todavía no se están enterando ni están comunicando absolutamente nada o muy poco. Aparece una amenaza de rotura de una presa que se hubiera llevado por delante a más de 10.000 personas y cuando están decidiendo cómo informan a la población, hay un tsunami en el Horta Sud a las 6 de la tarde. Esta era la magnitud de la tragedia ese día ante una ausencia bastante evidente, ¿no?, tal y como hemos analizado en el artículo de información. Y bueno, estos son los emisores autonómicos. La gran sorpresa para nosotros es una sorpresa, aparte de la cantidad de información, es una sorpresa del horario de la información. Y la sorpresa viene porque veréis que el principal emisor debía ser el azul, GVA 112, que por la mañana, bueno, está emitiendo más o menos información, pero hay una caída a partir de las 5 de la tarde en todos los emisores y en el que es responsable. A las 5 de la tarde hay una caída de toda la información. Hay una especie de apagón informativo, ahora sí, de la información que dan los emisores que tienen esa información o deberían tenerla. Las 5 de la tarde, cuando se empieza a no informar a la población, es justamente cuando empieza la reunión institucional en la que se están tomando decisiones. Y esto es muy relevante porque cuanto más se necesitaba esa información, menos información se emite. ¿Os habrá pasado alguna vez que se han metido en reuniones en las que no son operativas, hay mucha gente que habla, nadie toma ninguna decisión, hay un caos, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó, y lo estamos sabiendo por la jueza, a las 5 de la tarde en el CECOPI, en el Centro de Toma de Mando de la Emergencia de Decisiones. Había un caos que estamos conociendo ahora por vídeos y por la justicia, absoluto en la toma de decisión. Ese momento de caos absoluto coincide con un caos informativo en el que desaparece la información y a las 5 de la tarde empieza a fallecer la gente en el Horta Sud. Pasa lo mismo con los estatales, que aunque no eran los, digamos, responsables de la emergencia, les pasa exactamente lo mismo. Y por ese motivo empiezan a aparecer fake news de todo tipo diciendo que va a haber una rotura de presa, que llega otro tsunami, que hay una inundación no sé dónde, ¿no? Porque ya hemos perdido institucionalmente el control del relato. Por no ser muy pesimista y como se me acaba el tiempo, se han mejorado algunas cosas. Por ejemplo, hay una percepción popular del peligro. Esto es mérito de la población, no es mérito de nadie más. Hacemos más caso a los avisos. Se va a introducir una asignatura de educación en los colegios, que esto es muy importante también. Ha habido nuevas leyes que han surgido a través de los aprendizajes de todo este caos. Por ejemplo, hay un permiso laboral climático en España y hay nuevos comportamientos también de empresas, por ejemplo, los supermercados Consum, que son aquí muy importantes. Cada vez que hay un aviso rojo, cierra todas sus tiendas. Y, bueno, el 112 ha aprendido a que tiene que comunicar y no solo por Twitter. Ha abierto algunas cuentas más, como Instagram, y ha generado una nueva aplicación cuya portada es esta. Pero, ¿qué se puede mejorar? Esta imagen que veis es de esa nueva aplicación. Bueno, ya con que la veáis ya sabéis lo que se puede mejorar. No es interactiva, no integra avisos de lluvias, por ejemplo. Y yo creo que tiene que haber, a partir de ahora, una información muy clara. Los que nos dedicamos a la información sabemos que no vale con decir aviso no es lo mismo que alerta, alerta hidrológica, aviso rojo. La gente no tiene ni tiempo ni ganas de saber qué es un aviso rojo o qué suponen 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Son informaciones que hay que darle a la gente masticada para que sepa con consejos claros cuando hay aviso rojo qué tiene que hacer. ¿Qué tienes que hacer cuando hay un aviso rojo? Pues no tienes que coger el coche. ¿Qué tienes que hacer cuando hay un aviso naranja? Y hay que simplificarle a la gente la vida si queremos que tomen decisiones acertadas, que por cierto esto lo hacen en Japón, que asimilan colores de alerta con consejos claros y prácticos de lo que se debe hacer. Se puede incluir el negro o el morado, en Japón lo hacen, por ejemplo, porque quizá el aviso rojo hay que debatir si se ha quedado corto.
Añadir en estos mapas, damos mapas de este tipo y no ponemos dónde están los sitios, ¿no? ¿Dónde está Gandía en este mapa? La gente que vive en Gandía sabe exactamente si está arriba o abajo de la línea que divide a 2 comarcas. En general, las personas normales que no se dedican a la geografía no lo saben. Hay que enseñar más geografía, hay que enseñar dónde vive uno y que tiene barrancos cerca y si viven o no en zonas inundables, que hay cientos de miles de personas que se han enterado por la DANA que viven en zonas inundables. Hay que integrar toda la información en un mismo sitio. No podemos pretender que la gente vaya a la EMET a ver si llueve, a la Confederación a ver si están los embalses llenos y a su comunidad autónoma a ver si hay una alerta. Hay que simplificar y unificar toda esta información. Deberíamos usar el mobiliario urbano y no solo Twitter para informar a las personas, los pasos de peatones, los anuncios de los autobuses, los anuncios urbanos donde se pone publicidad de todo tipo, utilizar eso para dar avisos a las personas, por supuesto el móvil, fomentar toda esta información y una lección creo que muy importante a través de este artículo, hay que integrar a responsables de comunicación como Jaime o como las personas que estuvieron ese día en el 112 en la toma de decisión y en las reuniones de emergencia. Lejos de dejarlos fuera, hay que darles un rango de conseller, de consejero, de ministro, integrarlos en las emergencias y asegurarnos de que esas personas van a trasladar a la gente que se tiene que proteger todo lo que se está decidiendo y todos los peligros que conocen los políticos. Hay que sacarlo fuera y yo creo que es evidente con ese apagón informativo a partir de las 5 que fue uno de los principales problemas el día 29 de octubre. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, como les decía, estos 5 o 7 minutos, preguntas a los 4 ponentes. Bueno, sí, respondéis, tomáis nota y respondéis en conjunto. Muchas gracias por la mesa y por el CSIC. Viva los impuestos y ojalá esto no se pierda. Muy corto. Yo, la definición que os he dado de crisis, yo creo que estamos en una crisis perenne. O sea, yo creo que ya la crisis no puede ser cuando se produce. O sea, el otro día leí una autora que decía que las consecuencias del desarrollo del 19 no pensaban en los límites de la Tierra. Ya hemos llegado. Yo entiendo que estamos en una crisis ya y lo que no sabemos acapar es este mundo en crisis. Es un tema que quería preguntar. Y pongo un ejemplo, que me repito, los 115 millones que Europa ha dado al Ayuntamiento de Valencia para cortar las emisiones, fíjate, hay un partido que dice que no y otro le sigue, con una repercusión en salud y en todo. Imagínese que en vez de 115 millones fueran 115 millones para mejorar las vacunas y ese partido dijera que no. Se montaba un follón del copón. Y en cambio, en este tema no. Cuando ha hablado de Japón, que tiene usted razón, la Embajada de Japón ya avisó a los turistas japoneses de lo que pasaba en Valencia, que es una cosa increíble y que aquí, a kilómetros escasos, no se pronuncia. Y yo creo que en estos momentos, y digo de crisis, tenemos unos partidos negacionistas que son un volcán, son un tsunami y son una dana, ¿me entiende? Y si ganasen estos impuestos que están aquí, porque ya están haciéndolo en Estados Unidos, repercutirían en contra de esto. O sea, es increíble que lo que ha pasado, los 115 millones que da la Unión Europea, o sea, no se utilicen. Es inconcebible. Y esto es crisis. Y usted ha hablado de la pandemia. Pero es que la pandemia ya demostró la falta de coordinación entre el Estado y las autonomías, completamente. No se han analizado las consecuencias de la pandemia. Nos ha costado años, llevan años pensando de la Agencia de Salud Pública, que al final se aprobó, pero ahora se están discutiendo dónde se coloca y dónde va. O sea, el factor humano. Joan, como tú me comentaste ayer. Pero es que hay una falta de coordinación, no hay. Y creo que en estos momentos, repito, estamos en crisis. Otra cosa es ya la poscrisis ya que vivimos, pero creo que hay que cambiar el concepto.
Muchísimas gracias y perdón si me he extendido. ¿Pasas al vicerrector? Sí. Gracias. Bueno, felicitar primero a los 4 ponentes de esta mañana. Ha sido magnífica vuestras exposiciones. Perdón. Como el encuentro también está planteado como un intercambio de buenas prácticas, me permitiréis que resuma en un par de minutos la actuación de la Universitat de Valencia en los días de la Dana. Todos sabíamos desde semanas antes que venía, sí, al menos una semana o 10 días antes, que venía una gota fría, una Dana, como se llame, y se iba a acercar más o menos a principio de la semana, es decir, a finales del mes de octubre. El comité de emergencias, del que formo parte desde su inicio, este comité se creó en marzo de 2010, cuando la crisis del COVID, pensado o recordar que los primeros casos en Europa se dieron en Italia. Nosotros teníamos en ese momento 700 estudiantes en el norte de Italia y aquí teníamos 700 estudiantes italianos. Se produjo un poco de caos y desde ese momento yo entré a formar parte del comité. Bueno, de hecho se creó entonces. Vale, unos días antes de la Dana, el comité estaba en permanente contacto a través del grupo de WhatsApp y de videoconferencias, por la mañana y por la tarde las videoconferencias y el WhatsApp 24 horas. El fin de semana, sábado y domingo, esos contactos y esa información se fue multiplicando. El lunes, ahí ya fue contacto minuto a minuto, el día 28, y ya se decidió suspender la docencia, pasar las clases del día 29, porque sabíamos que iba a ser el peor día, con alerta amarilla entonces, pasar a docencia online. Esa decisión fue muy criticada. Lo digo por lo que se comentó ayer de que hay que ser valiente en la toma de decisiones con el riesgo de equivocarse o tener la suerte de equivocarse y que hayamos pecado de exceso de prudencia. La decisión fue muy criticada desde fuera y también desde dentro. Pero luego, la mañana del día 29, seguíamos en contacto prácticamente desde las 7 de la mañana. Los avisos de AEMET y del 112, en AEMET ya salía a las 10 y 22 minutos, alerta roja en toda la provincia de Valencia. Y decía ahí bien clarito, ¿qué significa esto? Riesgo extremo para las personas. Se recomienda evitar todo tipo de desplazamientos. ¿Qué decidimos nosotros? Suspender, no solamente suspender las clases, sino suspender todas las actividades y mandar a todo el mundo a sus casas a las 12 de la mañana. Fue una medida también que fue bastante criticada por drástica, pero luego, por desgracia, habíamos acertado en la decisión, fuimos valientes y yo creo que esta decisión ayudó a salvar algunas vidas y desde luego muchos problemas, pero también seguro que algunas vidas. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es el aprendizaje? Que si tienes unas alertas, que tienes datos de los satélites, que si tienes a científicos que te están diciendo que existe un riesgo cierto, hay que hacerles caso y hay que cerrar, hay que bajar persianas, hay que quedarse en casa y hay que tomar medidas valientes. Gracias. Pásalo allí. Gracias a ti. Muchas gracias. Tengo muchísimas notas de lo que se ha dicho esta mañana. Tengo 2 preguntas muy concretas para Jaime y para Guillermo. Yo estoy trabajando en un protocolo para el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, que por cierto, hasta hace 3 semanas no tenía redes sociales autorizadas. A ese nivel estamos, ¿no? Nosotros somos un conjunto de comités científicos, pero el gran problema que tenemos es que somos comités disciplinarios. Entonces tenemos un comité de hidrometeorológicos, un comité de geológicos, un comité de riesgos químicos y un comité de ciencias sociales, que es el que yo pertenezco, pero ellos, o sea, en estos comités, como son disciplinarios, no está para nada integrado el tema de la comunicación y ese es un gran problema, por ejemplo, para el volcánico, porque el CENAPRED está encargado de dar los semáforos del nivel de actividad de los volcanes o de cosas así, pero la gente que está allí son especialistas en geofísica, ¿no? Entonces no tienen el background para poder dar temas de comunicación política y social compleja. Entonces mi duda para ustedes en particular es
¿Cómo lidian para comunicar la incertidumbre? Eso es muy complicado porque de allí depende también el tema de la confianza que logres tener para poder, digamos, canalizar mensajes o posicionar mensajes en redes, ¿no? Esa es una cosa muy concreta, después los busco para el tema del asesoramiento científico. Y eso me lleva a lo que le quiero preguntar a Guillermo, que tiene que ver con el tema de la politización de los mensajes. En México hay una gran discusión acerca de si los mensajes de riesgo tienen que estar politizados o no. Mi postura personal es que tienen que estar politizados, pero no partidizados. Pero eso es muy difícil porque es muy complicado separar, porque todas las decisiones de cómo se meten los mensajes tienen que ver con política, es inevitable que sean políticas, ¿no? Y ahorita se ha centralizado mucho la comunicación política al partido de Estado y que tiene pues un enfoque más populista, más centralizado en la figura presidencial y esto. ¿Cómo podemos politizar el mensaje a sabiendas que eso nos va a traer ciertas críticas en el momento inmediato sin necesariamente partidizarlo? ¿Se puede hacer? ¿Respondéis todo al final ahora? Queda una pregunta, Elizabeth, y ahora respondéis. Muchas gracias. Pues yo felicitar a los 4 expositores. La verdad es que estoy fascinada con este bloque. Felicitar a Raquel por este detalle de la información, del análisis, que debe haber sido bien complicado conseguir toda esa información. Y bueno, que en tus conclusiones todo lo que describes pues se puede resumir en la construcción de un atlas de riesgos con escala municipal que ayuda, seguramente ayudará mucho al futuro, ¿no? Yo tengo una pregunta concreta para Guillermo. Después de todos estos meses de análisis, de juicio también, ¿no?, a la Autoridad de Emergencias y de Protección Civil, preguntarte ahora cómo se ve desde los medios de comunicación el posicionamiento de la Autoridad de Protección Civil o Emergencias en el día a día, ¿no? En la comunicación ha mejorado, está retraída. Me gustaría que nos compartieras. Gracias. Empiezo yo respondiendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que esta pregunta la podría responder mejor Raquel que yo, pero vamos, realmente yo creo que evidentemente pues se ha puesto en valor, ¿no?, la importancia de esta gestión, que además lo ha dicho Raquel. No se me oye, perdón. Bueno, como soy aragonés me da igual porque se me oye sin micrófono, o eso creo yo, pero bueno, mejor que se me oiga correctamente. Sí, yo creo que evidentemente pues se ha puesto más en valor, se ha destacado más y se valora más esta información. De hecho, es algo que ha sucedido, que también decía el vicerrector, que cuando tú tomas una decisión con una política de prevención y luego no pasa nada, quedas mal, lo cual es surrealista, porque tú lo has hecho para salvar vidas, para evitar problemas, pero si los problemas no llegan, parece como que te has pasado de frenada y entonces qué mal porque has tomado unas decisiones que no son necesarias. Y yo, desde que sucedió la Dana, sí que veo que evidentemente las instituciones pues, atienden muchísimo más estas políticas de prevención, que eso también lo ha indicado Raquel, son más precavidas y la población también es totalmente comprensiva. Claro, ya veremos cuánto dura esto. Porque yo ya en algunos de los cierres de colegios ya he oído a padres, bueno, es que ya está bien, es que total, tampoco es para tanto. Claro, cuando no pasa algo parece como que te quedas decepcionado. Entonces, por desgracia creo que aquí esto, entre comillas, lo cura el tiempo. Es decir, cuando has sufrido una catástrofe de gran dimensión, pues la población evidentemente se conciencia, pero eso no es para siempre. Es decir, que aquí en Valencia tuvimos una tragedia terrible hace 40 años, como ya ha pasado 40 años, que parte de la provincia de Valencia sigue teniendo en cuenta las inundaciones, pues lo que ha dicho Raquel, la ribera, porque es donde padeció la anterior inundación. Ahora, por desgracia, la área metropolitana de Valencia va a pasar muchos años teniendo en cuenta estos avisos, ¿no? Pero yo creo que la población pues va olvidándose, ¿no?, porque es así la naturaleza de la población, ¿no? Y respecto a otra cuestión, pues es una cuestión muy complicada de responder, porque claro, vivimos en un entorno politizado y polarizado, en que cualquier cosa se convierte en parte del debate político. Eso en mi intervención sí que lo he intentado destacar, que tan pronto llegan los medios, su objetivo, a ojos de los ciudadanos que viven en esas poblaciones, es politizar y polarizar la situación y leerlo en términos políticos. Yo creo que el gobernante ha de ser respetuoso con la ciencia y con la realidad y atenerse a ello.
Si luego la oposición quiere utilizar una situación de crisis y de dificultades para poner dificultades al Gobierno, yo creo que la población sabrá diferenciar. Es decir, tú tienes que gestionar acorde con tu programa electoral, con tus políticas y con tu visión de las cosas. Pero sobre todo tienes que tener más en cuenta a lo que te dicen las personas que no son políticos y sobre eso ejercer las políticas, entiendo yo, sobre todo en materia de crisis. Porque si no, si vamos a convertir también cuestiones en las que hay en juego vidas humanas y daños materiales enormes, también lo vamos a convertir en parte de la agenda política con criterios partidistas, el resultado va a ser mucho peor, y aunque solo sea para apelar así pues un poco al corazoncito de los políticos, probablemente sea peor también en términos electorales, ¿no? Porque si tú aplicas unas políticas que son contrarias a la realidad natural, por decirlo así, y pretendes que esas políticas tengan éxito, pero luego la realidad natural juega en tu contra, pues eso va a tener unas consecuencias negativas sobre la percepción de los ciudadanos respecto de tu gestión, ¿no? Entonces, claro, cuando estás en la oposición, como no tienes esas responsabilidades, pues puedes decir muchas cosas. El problema es cuando luego gestionas ahí, respecto de lo que ha comentado la primera persona que has preguntado. Yo creo que está muy claro que Vox pues, le tocó la lotería yéndose del gobierno autonómico en julio de 2024. Claro, es que Vox se nos olvida que estaba en el gobierno autonómico hasta 3 meses antes de la tragedia. Y que parte de la tragedia es que la consellera de emergencias no era consellera de emergencias 3 meses antes de la emergencia. Y tuvo que asumir esas responsabilidades porque Vox los abandonó porque abandonó el gobierno. Y claro, digo la toca la lotería porque no ha tenido que sufrir el desgaste de esa lamentable gestión, aunque sea corresponsable desde muchos puntos de vista, y encima, como tampoco está en el gobierno nacional, pues es la única oposición que existe, porque los partidos de izquierdas tampoco pueden hacer tanta oposición como quizás querrían hacer, porque también tiene al gobierno nacional, que no lo hizo tan mal como el gobierno autonómico, por supuesto, pero también tiene elementos con los que atacarles, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que es más cómodo jugar a la contra en el mundo actual, jugar a la polarización cuando no tienes responsabilidades, porque las responsabilidades te obligan a sentarte mínimamente en la tierra, pero creo que es lo que hay que hacer cuando tienes esas responsabilidades, es decir, no puedes entrar en ese juego. ¿Ahora? Sí. Bueno, te comento un poco porque yo creo que la estructura nuestra es un poco distinta a la tuya por lo que tú me has comentado. Es decir, por resumir, el protocolo establece que hay un comité de asesoramiento de emergencias multidisciplinar con personas de varias disciplinas que se reúne varias veces al año, que es el que establece la elaboración del protocolo, la actualización y luego, ante cada emergencia, se crea un grupo específico con investigadores de la disciplina afectada o las disciplinas afectadas, ¿no? Por la emergencia en cuestión. Es decir, en la Dana pues, había más hidrólogos, tal, en La Palma pues, un volcán, pues, más vulcanólogos, ¿no? Entonces, en todo caso, en todas estas estructuras, tanto en el comité como en los grupos de reacción y asesoramiento concreto ante cada emergencia, comunicación está metida, está en el núcleo de las reuniones, siempre está ahí. El tema es que nosotros tenemos muy claro que no somos gestores de emergencia, somos asesores de los gestores. Y esto, claro, la comunicación se alinea con los objetivos de la organización. O sea, nosotros no advertimos directamente a la población, nosotros advertimos a los que gestionan. Entonces, nuestro interés es que nos hagan caso. Y por eso, y en las emergencias sabéis que la portavocía única es fundamental. La gente tiene que hacer caso a alguien que es el que dirige. Un ejemplo. Nosotros instalamos detectores de polvo en suspensión después de la Dana, porque sabéis que los lodos se posaron, se secaron, cuando había movimiento de vehículos, etcétera, pues se levantaba y tal. Entonces, para ver problemas de salud, ¿no? Entonces, nosotros esa información se la trasladamos a los gestores. Les decimos, mira, estos son los datos, tal. En este momento hay un problema, puede haber problema de salud, a lo mejor para personas con dificultades respiratorias, con problemas crónicos, etcétera. Es probable que fuera conveniente adoptar medidas, a lo mejor, o usar mascarillas y tal. Entonces, son las autoridades sanitarias las que tienen que trasladar esa información. Claro, nosotros no podemos emitir informaciones, aquí el nivel competencial es muy claro, y son las autoridades sanitarias las que tienen que hacer. Y a nosotros nos interesa que nos hagan caso en función de los análisis que vamos tomando, ¿sabes? Pues te decía, ¿cómo informáis? No, nosotros informamos de nuestra actividad, porque nos corresponde, queremos que la gente sepa que nosotros participamos, un organismo público, y el dinero de la gente se dedica a que personas especialistas
asesoren y presten su conocimiento a resolver los problemas de la emergencia, pero informamos a los gestores, ¿sabes? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos también cuando informamos para no crear fricciones. Decimos una cosa y ellos adoptan otra medida. Bueno, ahí puede haber algún problema. Nosotros queremos que nos hagan caso y que tengan en cuenta los datos. No. Concluimos en un par de minutos la sesión. Sí, gracias. Bueno, yo solo quiero aprovechar para agradecer a los 4 ponentes y subrayar la importancia de el periodismo científico y la imperiosa necesidad de que este conocimiento, como el que, por ejemplo, Francisco nos expuso sobre la situación de México en materia de riesgos ante el cambio climático, pocas veces puede encontrar uno un contraste tan grande entre la profundidad y la magnitud del problema y la superficialidad de la conciencia desde los circuitos de toma de decisión política de este problema, lo cual nos alerta de hacia dónde podemos ir negativamente. Y algo que ha estado gravitando en las mesas de ayer y hoy es la importancia de una ciudadanía que tiene derechos, por supuesto tiene el derecho a la información, pero que también tiene responsabilidades. Ayer algo perfilaba Enrique con una de las preguntas, Provencio, de el deber de informarte y de no decir ya está bien de que nos estén cerrando los colegios y no importa, todo es una manipulación externa porque nos quieren poner una vacuna con un chip para controlarnos. Y creo que la única manera de tener sociedades más democráticas, más resilientes, es a través de la existencia de una ciudadanía que sabe que tiene derechos, pero que cada derecho implica una responsabilidad. Y hay que exigir a la propia ciudadanía que se informe adecuadamente y que se cuide. Yo echo de menos que en México, frente a las muy frecuentes tragedias que tenemos, pudiésemos contar con trabajos como el que has presentado ahora de la reconstrucción informática de la DANA o la reconstrucción informática de la pandemia. Nosotros no solo tuvimos omisión informativa en la pandemia, teníamos al jefe del Estado mexicano diciendo que había que abrazarse y había que besarse, que lo que nos querían poner era un tapabocas, que era una mentira autoritaria. Bueno, México es el país con uno de los peores desempeños, donde más gente murió y es el país proporcionalmente donde más profesionales de la sanidad fallecieron durante la pandemia, en buena medida por las decisiones equivocadas, erróneas, manipuladas desde el poder. Y no se ha hecho una reconstrucción de eso, incluso el Parlamento no ha pensado en siquiera hacer un diagnóstico de lo que pasó. Fue una comisión de expertos, de investigadores independientes, quien presentó un primer informe, pero no tenemos, por ejemplo, una valoración desde el punto de vista de la información, y yo creo que eso subraya la importancia, este encuentro que en un principio uno podría pensar que interpela en nuestras universidades a las áreas de cambio climático, de geografía, de geología, de ciencias de la atmósfera, en fin. Yo creo que las sesiones que hemos tenido son casi una clase obligada en las escuelas de comunicación y de periodismo, del servicio público que debe de brindar la información verificada y la necesidad de contar con un periodismo científico que pueda hacer comprensible la información sofisticada de la evidencia científica dura, hacerla inteligible
para una ciudadanía que, insisto, tiene derechos, pero también tiene responsabilidades para poder enfrentar los desafíos del presente. Así que pues solo agradezco a todos los ponentes. Creo que el material que está ahora grabado pues va a ser muy valioso para continuar la colaboración interinstitucional alrededor de estos temas. Gracias de nuevo. Gracias, Ciro. Pues yo debo decir que estoy muy agradecido. Han sido 4 intervenciones soberbias, a mi juicio, de una coherencia. Yo creo que no imaginábamos, cuando imaginamos el programa, este resultado. Me han parecido soberbias. Francisco Estrada ha seguido con uno de los hilos que ayer desarrollábamos, pero nos plantea el reto de cómo abordar un riesgo existencial en sociedades complejas y heterárquicas, ni más ni menos. Esto es lo que ha planteado. Y hay mucho trabajo por hacer, segunda idea que ha señalado que es muy relevante. Mucho trabajo por hacer. ¿Para qué? Para conseguir un cambio en la filosofía de los gobiernos. Han sido sus 3 mensajes fundamentales. Y aquí es una interpelación directa a la comunidad científica. Son el trabajo que tenemos por delante, ¿no? Jaime Prats ha trabajado 2 ideas: el papel de la comunicación científica en emergencias concretas y el imprescindible papel del asesoramiento científico a responsables públicos. Mucho trabajo por hacer, porque el caso de Canarias sigue siendo excepcional en España y debería ser normal. La normalidad debería ser esta, sigue siendo la excepción. No sé si en otros países ocurre, en España es la excepción. Y Raquel Ejerique, la profesora Ejerique, ha planteado ni más ni menos que el factor humano. ¿Qué puede ocurrir cuando hay los peores gobernantes en el momento más crítico? La ley de Murphy. ¿Qué puede ocurrir? Lo que ocurrió. La desinformación como incentivadora del caos. Los nuevos modelos informativos y los nuevos modelos formativos. Esta apelación me ha gustado mucho. E integrar responsables de comunicación en los procesos de toma de decisiones. Han sido, me parece, algunas de las ideas fundamentales. Y quiero acabar con una reflexión de más largo recorrido del doctor Guillermo López, porque quiero enlazarla con lo que dije ayer, al final de la sesión de ayer. Hemos de reforzar la alianza entre comunidad científica y medios de comunicación tradicionales. Es fundamental. Los medios de comunicación tienen un papel decisivo en el proceso de maduración de contextos socioculturales. Decisivo. Y lo ha explicado muy bien, ¿no? Tenemos un nuevo adversario, que son las fábricas de la mentira, incentivadas por las redes sociales. Es un adversario muy poderoso, porque además tiene una estrategia de larga duración también, que es sembrar el caos, embarrarlo todo, que dijo Steve Bannon. Lo dijo con otras palabras, pero vino a decir elegantemente embarrarlo todo. Y el problema es grave cuando al frente el jefe de toda esta operación de la internacional reaccionaria se sienta en el despacho Oval. Es un gran problema. Es el mayor negacionista. Es un gran problema. El reto que tenemos por delante es enorme. Cuando además han identificado 2 adversarios fundamentales, que estamos en esta sala. Las universidades y los medios de comunicación. Estos son sus adversarios. Fíjense si tenemos trabajo por delante. Por eso estoy muy agradecido a estas 4 sesiones de hoy, a todas las de ayer también. Mi trabajo y de Ana Camarasa acaba aquí y os doy las gracias a todos y a ustedes por estar aquí. Muy amables.